templo, tomó a Caín. Y Caín es el templo de Satán y esa línea viene desde entonces a la par del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Aquí vamos a ver nosotros en esta enseñanza cuánta importancia hay en poner atención a lo que se estudia. ¿Por qué? Porque lo que estamos aprendiendo es para nuestra salvación, no es para el beneficio de nosotros, no que beneficio de nuestra salvación. El tema de esta tarde es: ¿se puede estar en desobediencia creyendo estar bien? Se puede estar en desobediencia creyendo estar bien. Sí se puede, pero no conviene. No conviene. ¿Por qué? Porque hay intereses de parte de religiones a que el ser humano no entienda lo que la Torah dice. Hay un propósito en muchas religiones, empezando en el judaísmo, que es la religión de la tribu del sur, de Yahudá, el judaísmo. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco cómo es que ellos han querido meter una doctrina haciendo a un lado a las 10 tribus, a nosotros, a las 10 tribus, al Israel disperso, no tomándolos en cuenta. Ese es el plan de Yahudá. ¿Por qué el judaísmo intenta tanto en mezclar lo que es la Torá con el mesianismo? Porque la gente dice: yo soy mesiánico. La palabra mesiánico es católica. La palabra correcta es Mashiach, Nico. Mashiach, Nico, que significa el ungido de Yah. Y el plural, va, que es Ko. Dice la lectura: el mesianismo, Ahim y Ahayot, es una doctrina basada en las cartas de Shaul, por lo que se escucha o se lee en forma como está escrito, en una forma de confundir. Pero lo más seguro es que Shaul nunca dijo algo que quitara o agregara a la escritura. Hay muchas corrientes con visión, siempre como iglesia siguen siendo cristianismo disfrazado de mesianismo. Es lo que el judaísmo dice al pueblo gentil, a las naciones, ¿va?, que deben regirse por las leyes noádicas. Yo pienso que aquí no se ha oído todavía cuáles son las leyes de Noé, de Noah. Ni nadie tiene idea de qué se trata con las leyes noádicas. Hay unas leyes que el judaísmo las ha sacado de la misma Torá. Así como Roma le dio el evangelio al pueblo cristiano, así el judaísmo le metió una doctrina a las naciones, pues, mezcladas en el evangelio con el judaísmo. Porque el judaísmo, el mesianismo es una mezcla de evangelio con enseñanzas judaicas. Enseñanzas judaicas, que la enseñanza judaica, el judaísmo, son tradiciones sacadas de los talmudes, de los zohares, libros que ellos han hecho. Aparentemente es el discernimiento de la Torá hecho en libros. Entonces ellos dicen que esa es la Torá escrita, oral para ellos. Los talmudes, el babilónico, el de Yerushalayim, los zohares y todos esos libros que ellos usan. Ellos tienen sus libros de los sidur para las tefilot, los movimientos que ellos hacen, que es pura religión. Pero el cuidado que nosotros tenemos que tener es no caer en eso. Para nosotros, el mismo. En detalle, cualquier no judío que se adhiera a estas leyes, por ser relevadas a Moshe, se convierten en un justo gentil y se le asegura un lugar en el mundo venidero, en hebreo el Olam Ahabá. La recompensa final de los justos. Las 7 leyes son tradicionalmente listadas como 6. Esto es lo que Yahudá dio al mundo, pues, al pueblo gentil. Y en este pueblo gentil están las 10 tribus, para ellos. Pero nosotros no, somos el Israel gentilizado, no somos goyín. Porque el goyín es gentil, nato. Así como los que vienen de los abuseos, de los fereceos, de la descendencia de Jafet y del otro hermano de él, de Cam y Jafet. De ahí viene el pueblo gentil. El pueblo de Israel viene de Shem,
que es la casa de Shem, la casa de Israel, de las 12 tribus. Dice, la número 1, no adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo, no establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Ahora en el comer sangre, porque la Torah lo dice, que no tenemos que comer carne con sangre, tiene que ser una carne que esté totalmente. Y la probaron y la tiraron. Ahora vamos a ver lo que dice el Cheliyat Kefa, Pedro, a Saulo, al llamado Pablo, de Tarsó. Dice en segunda de Kefa 3, 16 al 18. En Emet, en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los instruidos inestables, los no instruidos inestables, distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Cuando dice con las otras escrituras está hablando del antiguo pacto, del Tanakh. Pero veamos aquí cómo él habla en su misma rajén, en la gesed de él, en la misericordia, pone estas cosas. Que Pablo no escribió nada que sea difícil de entender. Los que hicieron eso fueron los escritores que hicieron las Biblias, que le pusieron ahí en unos pasuk de las cartas de Shaul como que él contradice lo que la Torah dice. Como que él contradice, como que si él no hubiera leído lo que dice en Gizgalos y en Devarim, que dice que el que le quitare o le añadiere tiene castigo. Como que si él no había leído eso, ponen eso. En el 18, y permanezcan creciendo en gesed y conocimiento. No, el 17 vamos. Pero antes, porque leímos aquí, distorsionan para su propia destrucción como hacen con las otras escrituras. Cuando dice como hacen con las otras escrituras. Léame ahí en Yermiyahu 8:8. Sí. Yermiyahu 8:8. Si quieren lo buscan en su escritura para que lo vean. Es Jeremías 8:8. Yermiyahu 8:8. ¿Cómo pueden decir somos sabios? La Torah de Yahweh está con nosotros, cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas la ha convertido en falsedades. Ahí podemos ver nosotros que la misma Torah nos da la respuesta de qué es lo que pasó. El libro de Yermiyahu fue escrito miles de años atrás, antes de Mashiach. Pero ya estaba contemplado, ya Elab había contemplado lo que iba a pasar. Y eso es lo que Yeshua le reclamaba a los Perushim y a los Seduquín, que les decía cómo ustedes han cambiado la Torah de Moshe por consejos de ancianos y costumbres de hombres, religiones, el paganismo. Ahora vamos al 17 de siempre de segunda de Kefa 3. Pero ustedes, queridos Haverim, amigos, sabiendo esto de antemano, cuídense para que no sean llevados por los errores de los malvados y caigan de su posición firme, y permanezcan creciendo en gesed, en conocimiento de nuestro Adón Salvador Yeshua HaMashiach. A él sea la kabod, ahora y eternamente. Amén. Muchos dicen estar caminando con la guianza de la Torah sin darse cuenta que no han salido del Misraín. Misraín es Egipto, el religioso, que ahora son las religiones. O si ya salieron, pero el Egipto, la religión, no ha salido de ellos. Uno de los detalles más comunes es que dicen que el Brit Milá o la circuncisión ya no es necesaria, porque Jesús, dicen ellos, Jesús, llevó todo en la cruz, que él cumplió todo y fue anulada o quitada la ley
que en verdad no es ley, no que es la Torá. Si no, veamos qué dice el Tanakh en el pacto renovado. Vamos a leer en Matillahu 5, 17 al 20. Yahshua dijo, no piensen que he venido a abolir la Torá o a los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, el Shammai y la Jaret, ni una yod, ni una tilde pasarán de la Torá. No hasta lo que tenga que suceder, suceda. 19. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, los mandamientos, y enseñe a otros así, enseña así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca así, enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Esto varias veces lo he dicho, que una vez a un varón pastor platicaba con él y leíamos esto y me dijo, ya ve, me dice, que vamos a ser salvos, lo único que los va a ver pequeños en el reino, según él. Que si enseña mal, él siempre va a ser salvo, y en el reino lo que pasa es que lo va a ver pequeño el Padre. No lo va a ver como el que enseña bien. Será llamado grande en el reino de Yahweh, dice. Pero el 20, vea lo que dice. Porque les digo que si su justicia, su sedacá, no es mucho mayor que la de los maestros de la Torá y los peruchín, de ningún modo y se entrarán en el reino de Yahweh. O sea que no hay salvación si se enseña mal. ¿Por qué? Porque nosotros, fíjense bien, hoy le explicaba algo a alguien yo. En la escritura dice que todo pecado, dice, es perdonado. Se puede blasfemar contra el Padre y contra el Hijo, pero hay perdón. Pero el que blasfeme contra el Rúa, contra lo que le llaman espíritu, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero la gente se imagina que blasfemar contra el Rúa es decir algo en contra. No. Cuando nosotros estamos blasfemando contra el Rúa, si lo hacemos, es cuando le quitamos a la Torá. Que yo le digo a usted, no, usted la primilá por gusto, la circuncisión no, porque eso ya quedó atrás. Ya eso es para el pueblo de Israel. Claro que es para el pueblo de Israel. Si nosotros queremos ser israelíes, tenemos que tener circuncisión, porque es la señal del pacto de que nosotros somos pueblo. Y la señal de que empezamos a caminar dentro del pueblo de Israel es el Shabbat. Es una señal. El pacto del Brit Milá. Pero imaginemos nosotros que si la escritura nos está diciendo, que más adelante lo vamos a leer, donde dice que no se le puede ni quitar ni agregar. Si yo no guardo el Shabbat, le estoy quitando a la Torah, le estoy quitando su Shabbat a la Torah. Estoy blasfemando. Claro que el que lo hace sin saber, el Elohim lo perdona porque es por desconocimiento. Pero nosotros que ya conocemos que vayamos a violar los pactos y los mismos de lava, no se puede. La gente dice, no, es que los mandamientos nadie los puede cumplir, solo Yahudá. Pero tenemos que cumplirlos. Tenemos que cumplirlos. No hay salida. Un mandamiento no lo cumplimos, le estamos quitando a la Torah. Estamos blasfemando contra el Rúa. Porque la Torah, el Rúa la dio para que fuera escrita. Y blasfemando contra el Rúa. Claro, en la religión se cree que blasfemar contra el espíritu es otra cosa, como ellos dicen, que es el único pecado que no tiene perdón. Entonces el cristiano se arrepiente y es perdonado y es salvo, aunque no esté guardando el Shabbat, aunque esté, porque veamos nosotros cómo es de sencillo caer en el error. En uno de Shaul dice que una fuente no puede dar dos clases de agua, ni puede dar dulce ni amarga, juntas. O bien da amarga o da dulce. O da dulce. Por eso dice que vuestros labios sean solo para bendecir. Solo para bendecir. Pero nosotros, pongamos un ejemplo.
yo le digo a alguien directamente, te maldigo, o maldito, o maldita, directamente. Pero eso directamente no es maldecir. Maldecir es que yo a espaldas del hermano me ponga a hablar en mal de él. Ahí lo estoy maldiciendo. Decir que no, que miren que este hermano aquí, allá. Ahí estoy maldiciendo. No necesariamente le voy a decir, vaya usted aquí y allá. Porque la maldición viene del mal hablar, del mal pensamiento y del mal hablar de los demás. Entonces ahí se está violando la Torá. Se está violando la Torá. Se está cayendo en adulterio en la Escritura. Porque la gente se imagina, porque la Escritura dice que los adúlteros y los fornicarios, Él los juzgará. Si el que adultera es el que le cambia el concepto a la Escritura. La Escritura, porque la Escritura donde la gente dice, no, es que una parte es literal y otra es ruajín. La Escritura es la Escritura, sea literal o sea ruajín, no deja de ser la Escritura. Y eso es lo que estamos viendo ahora en esta enseñanza, que por ello el ABA puso que se estudiara esto para que vayamos comprendiendo qué estamos haciendo nosotros, pues, porque nosotros somos los que estamos metidos en esto. El que no sabe, pues no sabe. Pero si ya oyó y no entendió, le cayó siempre porque la Escritura dice que el ABA no tendrá al inocente por culpable, no tendrá al culpable por inocente, es la cosa. Dice aquí donde estábamos leyendo, uno de los detalles más comunes es que dicen que el brit milá, circuncisión, ya no es necesaria, porque Jesús, dicen, ellos lo llevó todo en la cruz, y que Él cumplió todo, y fue anulada o quitada la ley, que en verdad no es ley, no que es Torah. Y ya vimos aquí en 5:17 de Matitillajo lo que pasará con el que cree que tiene salvación por no cumplir. El problema está visible, porque la misma Escritura nos dice que habrá castigo para que le quite o le añada. Las de Barín, palabras de Yahweh, toda la Escritura, Kadosh, es para la eternidad, nada tiene fecha de caducidad en lo escrito. El Brit Hadashah es un cumplimiento y continuidad del primer pacto. Quitar mandamientos en el Tanakh, que es toda la Biblia, como se conoce, es prohibido. Veamos lo que dice en Devarim, Deuteronomio 4:2. Esto está en el Antiguo Pacto, en la Torá, en los 5 libros. Para obedecer los mitzvot de Yahweh, tu Elohim, que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les doy diciendo, no añadan lo que yo les estoy diciendo, ni le resten. Ahora en el Brit Hadashah, en Gidgalus, Apocalipsis, Revelación. Y si alguno le quita algo a las palabras de Barín de este libro, de esta profecía, Yahweh quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad Kadosh, como es descrita en este libro. Ahora, las 7 leyes nohádicas. Esto lo hace para confundir, porque ellos, los de la Beit, casa de Yahudá, no toman en cuenta las 10 tribus dispersas y toman a todas las naciones como naciones, pero no que hayan 10 tribus a más de ellos. Pero nosotros tenemos claro que solo existe un Israel de 12 tribus y el cristianismo, que es Roma. Y Yahweh solo hizo pactos con Israel y con ningún otro pueblo. Eso es lo que la Torah dice en su escritura. Algunas quejilot han caído en problemas que se hacen llamar Yahudí, y la palabra dice algo sobre hacerse llamar Yahudí sin serlo, que algo duro, como lo dice. En Gidgalu, Apocalipsis 2, del 8 al 10, dice, escribe al Malak, al ángel de la asamblea mashiánica de Esmirna, he aquí el mensaje del primero y del último, quien murió
y vino a vida de nuevo, Yahshua. Yo sé lo que estás sufriendo, le dice, y lo pobre que eres. A pesar de esto, eres rico. Y conozco los insultos de los que se hacen llamar Yahudim, pero no lo son. Por el contrario, son sinagogas de Satanás. No podemos nosotros decir que somos Yahudí si no lo somos, si no estamos seguros, si no tenemos el ADN de ellos. No tengan temor de lo que está próximo a sufrir. Miren, Hasatán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré la vida como sus coronas. Ahora veamos algo de en lo que he escrito aquí. La iglesia no va a estar aquí, en este sufrimiento. Nosotros sí. Nosotros sí. Pero en la iglesia no hay un arrebatamiento que los lleva para los chamaín. Y allá van a estar viendo la destrucción de nosotros, lo que nosotros vamos a sufrir. Solo vamos a pensar en eso. En Gigal 1:7 dice que todo ojo le verá, dice, cuando Él venga. De los que están en la tierra. Todo ojo le verá. Y cuando dice todo ojo, creemos nosotros que va a haber un pueblo que no va a estar aquí. Aquí tienen que estar en la tierra, vivos y muertos. Porque al cielo nadie va, es mentira. Eso es mentira. El Rúa, dice, el Espíritu vuelve a quien lo dio. Pero la carne y el alma van a la tierra. ¿Y por qué viene él? Por el alma, viene por el Rúa. Porque el Rúa es de Yahweh. Ese es de él, eso a él le pertenece. La vida a él le pertenece. Por eso le dijo a Hasatán cuando le pidió permiso para tentar a Job, tiéntale a su cuerpo y todo lo que él tiene, pero la vida me pertenece a mí. Le estaba diciendo su rúa, su vida, le pertenece al agua. Por eso dice la escritura en Eclesiastés que la carne vuelve al polvo de donde salió, dice, y el rúa vuelve a quien lo dio. A quien lo dio. Pero la gente cree que va para los chamaín. Y que van 7 años y que a la mitad de los 7 años vienen a ver la destrucción del pueblo de Israel, de Yahudá. Según ellos, las 12 tribus. Las 12 tribus. Por eso es que la preparación de nosotros es para vivir todo aquí. Si estamos vivos cuando la tribulación sea, tenemos que vivirla. Pero hay una esperanza que él dijo, que por haber guardado mi Torah, dije, yo te guardaré en el día de la prueba. ¿Dónde lo va a guardar? Solo él sabe. Solo él sabe, pero de que la gente va para el cielo es de mentira. Ahora veamos siempre en Gigalos 13 del 7 al 10. Le fue permitido hacer guerra contra los Kadoshim de Yahweh y vencerles. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Para hacer eso tenemos que estar en la tierra, para ser pueblo. Porque arriba solo hay las huestes celestiales de Hasatán y los hijos de Yahweh, que también son Malak, son ángeles. Y las huestes celestiales de Hasatán están en ese segundo cielo. Después del que nosotros vemos están en las regiones celestes. El 8. Todos los que viven, fíjense bien, todos los que viven en la tierra le adorarán, dice, a la bestia. Todos los que viven en la tierra le adorarán, todos. Excepto, dice, aquellos que pertenecen al Cordero sacrificado, a Yahshua. Y que desde antes de la fundación del mundo, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué raro que nosotros dijeron que vamos a aceptar a Cristo, el nombre de nosotros era escrito en un libro y ya estaba allá. Los nombres están desde antes. El pueblo de Israel vino en 2 grupos. Un grupo vino en Jacob y el otro vino en Esau. Jacob es Israel, porque él mismo le puso Israel, y Esau es Roma. Esau es Roma. Y esos 2 grupos de personas, de almas, venían en un solo cuerpo, en el cuerpo de Rachel.
de Rachel. Eran mellizos, dice la Escritura. Y ahí venían los dos grupos de creación en esos dos seres. En esos dos seres. Pero cuando alguien que no tenga la administración del Rúa, difícilmente podría entender eso. Alguien que no tenga la administración del Rúa. Pero yo sé que aquí todos la tenemos, porque el que no la tiene sale huyendo. Al oír esto es herejía, dice. Esto es herejía, ¿qué está hablando este loco? ¿Cómo él va a saber cómo vienen los dos grupos a poblar la tierra? ¿Cómo? La gente puede decir eso, pero la Escritura lo dice. La Escritura lo dice, como a alguien le explicaba yo que algo que puede parecer una locura, que cuando Isaac iba a sacrificar Abraham iba a sacrificar a Isaac, lo iba a matar, porque Laba le dijo que lo matara, pero no le mató y le proveyó el cordero. Y el chofar que se toca es un cuerno de cordero. Pero si a alguien que no tenga administración de Rúa se le dice que uno de los cuernos fue tocado en el Sinaí cuando fue entregada la Torá. Ahí fue tocado uno de los cuernos. Ahí lo sonaron. Y el otro cuerno está preparado para sonar en lo que dice Tesalónica. Al sonar del shofar, que él viene con trompeta de los índices. Y ese mismo shofar es el del que habla 24 de Matillá, donde sonará el shofar de los cuatro extremos de la tierra. Él recogerá a su pueblo. A su pueblo. Pero la iglesia no se va antes en Tesalónica. Ahí se va. Y nosotros lo quedamos esperando hasta Matillá. Pero ¿cuántos shofares son? No, solo uno es el que va a sonar. Que va a sonar varias veces, pero solo es uno. No son dos shofares. Pero la gente, como está confundida con el arrebatamiento, creen que en Tesalónica ellos son levantados. Y los que están vivos también, dice, son levantados. Pero allá en Corinto ya le dice Shaul al pueblo de Corinto, les voy a decir un misterio, muchachos, les dice, que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Pero unos transformados en las del lava y otros en demonios. Porque la transformación dice todos, no dice que solo el pueblo salvo. Unos van a ser transformados en demonios, los demonios para luchar contra Machillá. Y los malak de él para estar con él. Que no los va a ocupar para pelear. ¿Por qué? Porque él dice que con su boca, con la espada de su boca, él destruirá todo. Así como lo hizo, así lo va a destruir. Pero no es una destrucción, no que es una limpieza. ¿Para qué? Para poner a su pueblo. Porque el reino es en la tierra, no es en los chamaín. Él prometió una tierra, no prometido cielos. Él dijo una tierra nueva, cielos nuevos y mares de cristal. Eso lo dice la Escritura. Entonces todo eso ha confundido a la gente por mucho tiempo, que nosotros mismos estuvimos ahí, oyendo los gritos del infierno que están grabados ahí. Infierno que no existe. Que eso, cualquier día vamos a dar la enseñanza sobre el infierno. Ya cuesta ordenarla conforme a la Torah, cuesta, porque muchos versos lleva. No es fácil, pero se va a hacer. Aquí ya vimos que para los que dicen que la predestinación no existe, que sus nombres estaban escritos desde antes de la fundación del Olam. Por esto que dice la Escritura aquí, Yeshua dijo, pero el que viene a mí yo no le echo fuera, aunque no sea del pueblo, que sea Goyín. Él lo agarra, si él viene arrepentido, lo llama, pues lo sienta y lo salva. No es el dueño de la salvación, no hay otro. En el 9 dice, los que tienen oídos, que oigan. Shema Israel, Yahweh Elohim no Yahweh Echad. Escuche Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y a nosotros nos metieron al lado y les dijeron, te bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Los otros en el nombre de Jesús. Pero es Yahshua. Bautízales en mi nombre, dijo Yahshua, en mi nombre, que es el mismo nombre del Padre, el nombre del Hijo.
Dice aquí, si alguno está destinado a cautiverio va. Si alguno está destinado a ser muerto o a espada, con la espada será muerto. Aquí es cuando los Kadoshim de Yahweh tienen que perseverar y confiar. Perseverar y confiar. Pero ¿qué pasa con las doctrinas romanas? Que dicen, en la tribulación sí va a haber salvación, dice. Pero no hay que negar el nombre de Jesús, dice. Pero en Jesús no hay salvación. Ahí no hay salvación. Aunque parezca locura, en un verso de Gigalos dice, y le será puesta una marca, dice. Unos dicen o en la mano o en la frente. Pero en la escritura, si usted lee, dice en su mano y en su frente. Son dos marcas. Una marca visible que podría ser ese chip que tanto mencionan y la otra marca que no se ve. La otra marca que no se ve. La escritura habla que del mar, del mar saldrá una bestia. Una bestia. Del Yam, del mar. Yahanán vio subir una bestia, dice. Habla de una gran bestia. Y si nosotros vemos el significado del nombre de Jesús, ¿qué significa? Una bestia de carga. Entonces, démosle todo a nosotros al agua que cuando nosotros estuvimos en la religión nos doblamos las rodillas delante de los Baales. Estábamos ahí, pero no éramos de ahí. Por eso es la palabra que nos puso aparte, que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Esos somos nosotros. La gente cree que el que está dentro de una iglesia ya no es del mundo, ese es el mundo religioso, que es lo que la gente no ha alcanzado a comprender. Entonces aquí dice que aquí es cuando los Kadoshim, los que dicen santos, Kadoshim, de Yahweh tienen que perseverar y confiar. Ahí es donde nosotros no tenemos que perder la confianza de que Él ha prometido salvarnos y nos va a salvar. Nosotros somos Bey, casa de Efraín. Así dice la Escritura. El Efraín disperso. Yahudá es la otra casa. Y los Goyim, que son las naciones, fuera de Israel. Las naciones no tienen pacto. Por eso dice la Escritura que los perros estarán fuera del pacto. Pero los que sean añadidos a cualquiera de las dos casas se convierten en pueblo escogido, toda vez que se sea seguidor de Mashiach, que es el que cumplió lo escrito en Jeremías capítulo 31, que lo vamos a leer aquí. Dice la Escritura, aquí está, dice, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. No será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui esposo para ellos, dice Yahweh. Que este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Todos los pactos del Abba son eternos.
cuando dice que violaron su pacto es claro, que dejaron de circuncidar a los que nacieron en el Bamidbar, en el desierto. Veamos lo que dice la Escritura. Aquí en esta parte el pueblo, todos por lo que leemos en la Escritura vemos que el pueblo que entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, no era el pueblo que salió de Misraín. Porque todo ese pueblo, el Lava lo anduvo paseando por 40 años en el mismo desierto. Hasta que murió el último de los que habían salido de allá, solo entraron los que nacieron en el desierto. ¿Pero por qué los castigó el Lava? Porque violaron su pacto, dejaron de circuncidar a los niños de 8 días. Todos eran incircuncisos. Y la Escritura dice que ningún incircunciso de corazón y carne entrará en lugar santo, en lugar Kadosh. Veamos ahí como él dejó que se murieran todos los que habían violado el pacto, eran circuncisos, ellos eran circuncisos. Pero los dejó que murieran y que no entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque violaron su pacto, dejaron de hacer lo que la Escritura dice. Ahora vamos a confirmar esto en Yahoshua, Josué 5 del 6 al 10. Dice en el 6, porque los Benei de Israel, los hijos de Israel, caminaron 40 años en el Midbar, en el desierto, hasta que la nación completa, esto es los hombres de guerra que habían salido de Misraín, habían muerto, porque ellos no habían escuchado lo que Yahweh había dicho. Yahweh había jurado que él no permitiría ver la Eretz, tierra que Yahweh juró a sus padres que no la daría una Eretz que fluye leche y miel, que nos la daría, dice. El juramento que había hecho entregarles esa tierra que fluye leche y miel. En el 7, así que levantó a sus hijos para tomar su lugar, y eran estos los cuales Yahoshua circuncidó, porque no había circuncidado mientras viajaban. Cuando toda nación había sido circuncidada, todos y cada uno de ellos se quedaron donde estaban acampados hasta que habían sanado de la operación de la circuncisión. Yahweh dijo a Yahoshua: hoy yo he rodado de ustedes el estigma de Misraín. Por este lugar ha sido llamado Gilgal desde aquel tiempo. Los hijos de Israel, dice en el 10, acamparon en Gilgal y ellos observaron Pesach, que es la fiesta de la muerte de Yahshua, en el 14º día del mes, y allí en la llanura de Jericó. Acá está bien claro que la Eretz prometida no entró pueblo incircunciso. ¿Cómo es posible que muchos no entiendan que la circuncisión tiene que estar vigente? Si la misma Escritura lo dice, es un engaño para todos aquellos que están creyendo que es salvo si está violentando la Torá. Creer que Yahshua lo hizo todo cuando él fue al madero. ¿Cómo se puede decir que se tiene un lev, corazón circuncidado, si se está desobedeciendo a lo que Yahweh dejó establecido? Creer que Shaul de Tarsó enseñó mutilando lo que Yahweh ordenó desde Bereshit, desde el principio, sacó de la esclavitud. Israel era un pueblo esclavo en Misraín. Estaban de esclavos en Misraín. Y el esclavo venía marcado con la marca de Misraín. Así como nosotros los marcó la religión, venimos marcados de la religión. Venimos marcados de la religión. Y cuando hay gente que sin marca la religión, vaya, la cristiana dice, cuando el niño es bautizado, dice, en la religión católica, los adventistas, los testigos de Jehová, los anglicanos, un montón de ramas que tiene la ramera. Y cada religión tiene su Biblia, elaborada siempre por Roma. Y todo eso es lo que
lo que el mundo no ha entendido y siguen todavía con los ojos cerrados. Ahora vamos a ver en Yehezkel 44, 7 a 9. Le dice Yahweh a Yehezkel: tú trajiste extranjeros incircuncisos en ambos, corazón y carne, para estar en el lugar Kadosh, así como está ahorita ya la nación, va, y profanarlo. Si mi casa, cuando ofreciste pan, la grasa y la sangre, así pues, aparte de todas tus abominaciones, ellos transgredieron mi pacto, transgresión del pacto. El pacto que alguien por ahí dijo que el Brit Milá no es para la religión, dicen, porque no le fue dado a Moshe, no que a Abraham, dicen, pero dicen que son hijos de Abraham. En vez de cuidar mi Kadoshim, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar Kadosh. Veamos bien esto. A cargo de mi lugar Kadosh. ¿Serán circuncidados los sacerdotes? Los que están cuidando la grey. ¿Serán circuncidados los pastores cristianos? Y están a cargo. Y aquí lo está diciendo la Escritura. En vez de cuidar mis cosas Kadoshim, mis cosas limpias, ustedes mismos han puesto a esta gente a cargo de mi lugar Kadosh. Y en eso estuvo de acuerdo Yahudá cuando hicieron la Septuaginta, la Biblia, la de los 70. Porque era un consejo de ancianos de judíos con católicos y todas las religiones, haciendo una Biblia. Aquí está, dice, ahora aquí está lo que viene, dice Yahweh. Aquí está lo que Yahweh Elohim dice. Fijémonos bien. Ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que viva entre los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la gente cree que van a entrar a la Jerusalén esa que está ahorita. No, a la que viene, a la Kadosh, a la nueva Jerusalén. Ese es el lugar Kadosh, el reino. Alguien me preguntaba si el tercer templo estará cuando Yahshua, el tercer templo ellos lo van a hacer, eso no va a existir. Porque él va a estar en la nueva Jerusalén. Me decía si hay templo. Y no dice que él es el templo. Y que hizo templo en nosotros para morar en nosotros. Con la diferencia que en ese tiempo lo vamos a conocer a él tal como él es. No la idea que nosotros tenemos hoy. No que lo vamos a conocer y lo vamos a ver como él es. Todo esto que podemos ver en esta enseñanza es que la Torah está vigente y no podemos quitar nada de ella ni agregar. Es Dabar de Yahweh, es inviolable. Yahshua vino a la Eretz de Israel, vino a su pueblo, a las 12 tribus, y vuelve por el mismo pueblo, un pueblo en orden con la Torah. Y todo el que se pone en orden con él tiene oportunidad de vivir en base a los mitzvot, no a doctrinas humanas de ninguna clase, ni a costumbres paganas de religiones. Por la idolatría él castigó a las dos casas, Yehudá y Efraín. Y a eso regresa Yahshua, a unir los dos pueblos. Cuando él viene a unir los dos pueblos. Ya no habrá esa pared intermedia que dice en Efesios. En Yehezkel 37 dice: yo pondré mi ruach en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra. No dice cielo, va. Y sabrán que yo Yahweh he hablado y que yo he hecho, dice Yahweh. La palabra de Yahweh vino a mí, dice nuevamente el Navi. Tú, Ben Adán, toma un palo y escribe en él para Yahudá. Y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel, toma otro palo y escribe en él por Joseph, el palo de Efraín y toda la casa de Israel, el que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en tu mano, uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Joseph,
el cual está en la mano de Efraín, junto con las tribus de Israel, que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Judá, y los haré un solo palo, para que se haga uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Todo esto lo tenemos que ver nosotros cuando estemos frente ya esperando el juicio. Entonces dile a aquellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones. Fíjense bien, cogeré la casa de Israel de entre las naciones, a donde han ido, y los juntaré a todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos en dos reinos. Ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas las transgresiones con las que han pecado, y yo les salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando. Yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas, y guardarán y observarán mis juicios, los juicios que vienen, los juicios. La gente dice que la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo, dice. Y que nosotros los pecadores y el pueblo de Israel va a estar en el trono blanco. Pero él dice que va a hacer juicio para todos, justos y pecadores. Y entre los pecadores tiene que haber gente salva. Porque dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice. Y a cada quien le será dado según sea su obra. Ahora lo que quiere decir esto es que por las horas malas nosotros vamos a recibir garrote. Y por las buenas premios. Pero tiene que ser una parte equilibrada donde él vea que merecemos ser salvos o no. Si merecemos ser salvos, lo va a castigar. Por eso dice Shaul que recibió 40 azotes menos uno. Que son figuras. Figuras que la escritura las dice, pero dentro de la religión eso no se sabe. No se sabe porque el problema está en que aceptan a Cristo y son salvos, hagan lo que hagan, son salvos y van para el cielo. Y la gente entra y sale en las congregaciones. Ahora aquí no. Porque en la carta de los Hebreos dice que si después de haber conocido la verdad pecaremos deliberadamente, no queda otro sacrificio más por los pecados, sino ofrenda, expiación y hervor de fuego, dice. Después de haber conocido la verdad. Si el cristiano conociera la verdad, así como pecan y fallan y todo, ¿qué más hubiera sido toda la humanidad ya? Si ellos fueran el pueblo. Porque no se puede jugar. En la misma escritura dice que Elohim no puede ser engañado. Dice. No ignoren, dice que Yahweh no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. El que siembra solo para el mal, sabemos que de por sí allá está dentro de los castigos. ¿Va? Que cuando inventaron esa doctrina del infierno, lo hicieron para poner en miedo a la gente. Poner en miedo a la gente. Y la gente, nosotros hasta con la cara toda fea ahí oyendo los gritos del infierno con el lag Alex en restauración. Todo en el video. Toda la gente con la cara desfigurada de oír eso. Pero la escritura no dice eso, y cuando vemos esa enseñanza nos vamos a dar cuenta de qué es lo que en verdad dice la escritura. Dice en el 24, mi siervo David será sobre ellos, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas y guardarán y observarán mis juicios. Ellos habitarán desde la tierra que yo di a Jacob, mi siervo, donde sus padres vivieron. Ellos habitarán allí. Ellos, sus hijos y sus nietos, para siempre. Y David, mi siervo, será su gobernante para siempre. Veamos ahí, David, la casa de David, mi siervo. Yo haré un pacto
de Shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Aquí dice mi tabernáculo, es mi Mishkan, estará con ellos y yo estaré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y aquí dice, las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Ya que Israel es que aparta, no es a otro pueblo. Las naciones estarán fuera de Jerusalén mientras la tierra no es destruida. Son 70 naciones las que va a gobernar Mashiach desde Jerusalén. La Torah es la verdad, la Torah de Yahshua. Eso lo podemos ver en Yahanán 14:6. No hay por qué creer en inventos humanos que confunden, porque acomodan a la forma más conveniente la interpretación, defendiendo lo que no dice la Escritura. Veamos otros textos referentes al pueblo que obedezca los mitzvot, que son 613. En Zaharyahu, Zacarías 8. 22 y 23. Veamos aquí. Si muchos pueblos y naciones poderosas vendrán de todo corazón a buscar el rostro de Yahweh, Jaelión, en Jerusalén, y a implorar la Gesed, el favor de Yahweh. Yahweh Jaelión dice, cuando ese tiempo venga, mi palabra será cumplida. Fíjense bien, 10 tribus, hombres de 10 idiomas, de las naciones, se agarrarán del manto de un Yahudí, de un judío, Yahshua, y dirán, iremos contigo, porque hemos oído que Yahweh está contigo. Los 10 hombres, figura de las 10 tribus, de la Bey, casa de Efraín del norte. Ahí podemos ver nosotros que nosotros es lo que estamos haciendo. Agarrándolo, no de esto, ¿va? Esto es rabínico, no, del manto de Yahshua, del original. De ahí nos estamos agarrando nosotros. 10 hombres, 10 tribus, dispersas por todo el mundo, de diferentes idiomas. Ahí hay de todos los idiomas. Hay negritos ahí en el África, inditos en Guatemala, de todas las naciones. Gente de Efraín, las 10 casas, las 10 tribus, la casa del norte, casa de Efraín o de Joseph. Ahora en Zaharyá, siempre en Zacarías 14, 16, 21, veamos. Finalmente todos los que pueden, todos los que queden, dice, de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén, subirán todos los años a adorar al Melech, Rey Yahweh, Elión, Sebaot, y a guardar la festividad de Sukkot. En esa moedín es que Yahshua vuelve, regresa ya a gobernar en Sukkot, cabañas. Viene a quedarse a la tierra por 1000 años. Y lo que está diciendo aquí de las naciones que lo atacaron a Israel, son todos los pueblos que están atacando a Israel ahorita. Y que al final lo atacarán más fuerte, porque Israel se va a quedar solo. Todos los países le van a dar la espalda y se va a quedar Israel solo. ¿Por qué? Porque él no necesita que nadie lo defienda. Está Yahweh, que es el que lo defiende a él. El león de la tribu de Yahudá también, Yahshua, que es el mismo. Si alguna de las familias de esta área, tierra, no sube a Jerusalén a adorar al rey Yahweh, Elión, aunque estas serán añadidas a las otras, dice, a las que lo atacaron. Si la familia de Misraín no sube, si se rehúsa a venir, por ello será el derribamiento con el que Yahweh golpeará a las naciones, cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot. Cuando habla aquí de esto, es algo bien especial. ¿Por qué? Porque Misraín es el pueblo que tuvo cautivo al pueblo de Israel. Misraín. Pero Joseph llegó a
a gobernar en Misraín bastantes años cuando el pueblo estaba ahí. Cuando hubo la sequía y hambre, que él llevó al pueblo de Israel para ahí, Joseph. Y por eso, por haber estado Joseph en esa tierra, increíble que los misraínitas tengan parte en la salvación. Parece increíble. Parece increíble. Y los religiosos se espantan cuando el Papa dice que Jesús, dice él, lleva sangre pagana, dice el Papa. Jesús lleva sangre pagana. Y la gente se espanta y dice, qué hereje lo que dijo. Si Yahshua no viene de ninguna de las tribus mencionadas, no, que viene de Yahudá, donde tuvo que ver Ruth, tuvo que ver Rahab, que vienen de pueblos paganos. Ruth era moabita, Rahab igual era de Jericó. Y Joseph estuvo en Misraín, en Egipto. Y por eso es que tiene oportunidad. Y nosotros tenemos que llevar sangre egipcia, porque somos parte de ese pueblo, de las 10 tribus, de la casa de Efraín, que viene de Joseph. Cuando ese día venga, esto será escrito en las tiendas usadas por los caballos, dice, Kedushá a Yahweh. Y las ollas de cocinar de la casa de Yahweh serán como las tazones ante el altar. Si toda olla de cocina en Jerusalén y en Yahudá será Kadosh a Yahweh, Elión a Elión. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán, tomarán y los usarán para cocer carne. En ese día ya no habrá más que Naní en la casa de Yahweh, Elión. ¿Qué querrá decir cuando dice que no habrá más que Naní? Que ya no tiene que ver, nada va a tener que ver Amalek. Amalek estará destruido, el que vimos aquel día. De ahí, de Kenaní, de Kenán. Amalek, el mismo Hasatán. Como conclusión, podemos ver que ningún pueblo que no sea Israel está haciendo mikra, que significa ensayo, de lo que dice la Torá. Cómo observar las moedín, lo que llaman fiestas de Yahweh, y guardar el Shabbat. Shabbat, que es la señal del pueblo. Las religiones, su ensayo en las fiestas paganas que impuso Roma, eso es lo que ellos ensayan. Lamentablemente algunas quejilot siguen haciendo los romanos, violando la Torá, y solo hacen costumbres de hombres, pero no lo que la Torá manda. Así es que yo espero que lo que hemos visto hoy sea de ayuda, de edificación, y para que se nos despierte ese deseo de conocer y conocer más, de buscar de la emet de Yahweh, porque esa es la idea, que todos busquemos, que lo que nosotros oigamos aquí, más que tienen el folleto, ustedes pueden leerlo y buscarlo y ponerle más de lo que falta ahí que a mí no me dio, porque ahí cabe más cosas, más conocimiento de lo que, porque la Torá, una pequeña yod, entender y que el Abba él mismo pone los medios para que nosotros sigamos aprendiendo, porque esto de Noah, un audio me dio a mí lo que le llaman rema para que yo buscara qué significa, y no es que para todo hay respuestas. El pobre pueblo cristiano, cuando no había internet, le costaba. Ahora con el internet ellos buscan bosqueos hechos y eso predican. No, nosotros buscamos guías.
para sacar de la Torah lo que vamos a decir. No un bosquejo que otro haya hecho y empezamos a veces nosotros pasamos estudios de otros siervos porque son sacados de la Torah y lo que hacemos es estudiarlos y ver qué más se les puede anexar para mejor entendimiento, porque hay cosas que no están explicadas, pero el Abba tiene Jesús de todos nosotros y hasta aquí vamos a llegar con esta enseñanza y vamos a pasar al siguiente tiempo, que es la Parashá con el Aj Mijael. Shabbat Shalom para todos.